Bueno, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tratar el siguiente capítulo del libro de Sengel, que es el capítulo 7, es la continuación del video anterior, que fue del capítulo 6. Y como mencionamos en el capítulo anterior, pues tratamos un término nuevo que no habíamos tratado en otros videos ni en otros capítulos, que se llama entropía. La entropía, pues básicamente se define como una cantidad que puede expresar el grado de desorden o el nivel de desorden que quieren las cosas en el universo. Llámese un sistema, llámese un cuerpo, llámese lo que sea que exista en el mundo real. También habíamos mencionado, a grandes rasgos, lo que se conoce como un ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot básicamente realmente expresa todo esto que tengo escrito en el pizarrón, pero de una forma pues demasiado ideal. ¿Qué quiere decir? Pues que es una forma demasiado optimista. Optimista quiere decir que es algo que no se puede dar en la vida real, algo que sería como demasiado perfecto que sucediera en la vida cotidiana y que no es posible que se dé como tal en la vida real o en la naturaleza del mundo o del universo completo. Entonces, este capítulo básicamente trata muy a fondo el tema de la entropía. Yo diría que el 90 o 95%, si no es que más del capítulo, trata acerca de la entropía y de las ecuaciones que la entropía puede tener, puede adquirir, dependiendo de qué proceso estés analizando, que son las que están escritas aquí, ya las voy a explicar un poco más adelante. Entonces, para empezar con la segunda ley, pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es la segunda ley. La segunda ley de la termodinámica básicamente nos dice que la entropía del universo siempre tiende a aumentar y jamás en la vida a disminuir. La segunda ley puede expresarse de muchas formas, esta es la más conocida y es la que vamos a tratar en este capítulo porque tiene 100% que ver con la entropía. Como ya habíamos mencionado también en el video anterior, se conocen dos tipos de procesos que tienen que ver con la entropía y su signo, positivo o negativo, dependiendo del proceso que estés tú analizando en ese problema como tal. Se conocen los procesos llamados reversibles e irreversibles. ¿Cuáles son los reversibles? Los reversibles, acuérdense, que era cuando la entropía tiende a ser o a tener un valor positivo, que realmente es un proceso que en la vida real, si lo analizamos bien, en el video anterior se mencionó un poco más a detalle, entonces no lo voy a mencionar de nuevo aquí, pero cuando nos ponemos a pensar bien sobre eso, pues es imposible que se dé en la vida cotidiana. Mientras que los procesos irreversibles, que son lo contrario, son los procesos que siempre tenemos en la vida diaria. Realmente cualquier proceso pues que exista, cualquier acción, cualquier sistema, cualquier transferencia de energía en un sistema o al revés, pues siempre va a ser un proceso irreversible, un proceso que no pueda regresar a su etapa inicial. Porque si fuera así, pues bueno, yo creo que para que fuera así alguien tendría que descubrir una máquina del tiempo o algo similar que te permitiera regresar, y aún así no sería válido porque pues estarías reiniciando todo y no es como que la entropía no cambiara, sino que nunca cambió, en teoría no. Pero entrando ya un poco más a fondo al tema de entropía y de sus ecuaciones, este capítulo de Sengel define al cambio de entropía como el calor sobre la temperatura inicial. Esta es una definición muy burda, pues no diría que tonta, sino un poco simple. Entonces no me voy a enfocar tanto en ella porque las que siguen son bastante más complejas y tienen ya mucho más que ver con los problemas con los que las personas por lo regular en estas materias se pueden topar. Y entonces el primer término, bueno, no término, la primera característica que tenemos es que la entropía generada, por eso se define como SG. Bueno, no había aclarado que la entropía se define con una S, porque habrá personas que se preguntan qué es la S. Bueno, la entropía es una cantidad que se define con la letra S. Realmente no sé por qué la definieron así, estuve investigando y no encontré nada acerca de alguna persona que haya decidido utilizar la S o por qué la ha decidido utilizar, pero se define con una S, vamos a quedarnos con esa idea. Y aquí básicamente nos dice que la entropía que se genera en un sistema siempre va a ser mayor o igual a cero. Cuando es igual a cero, pues ya habíamos dicho en el capítulo anterior que ese tipo de procesos se conocen como procesos isentrópicos. Pero cuando es mayor a cero, pues es lo que realmente este libro pues ya define como tal. Después tenemos un sistema que está representado con este círculo y tenemos que cuando el sistema recibe energía o recibe calor, la entropía siempre va a tender a aumentar de valor, es decir, siempre va a tender a ser más positiva. Mientras que si el sistema, en el proceso contrario, en el proceso inverso,
expulsa ese calor o lo transfiere a su entorno, pues entonces la entropía va a tender a disminuir su valor, que es realmente lo que se da en la vida real. Un sistema siempre va normalmente, idealmente, un sistema siempre va a tener alrededores. Un sistema nunca va a poder estar como 100% aislado, siempre va a haber algo a lo que le pueda transferir ese calor y por lo tanto esa entropía va a tender siempre a disminuir. Después tenemos esta primera definición del cambio de entropía, que define, pues, básicamente, cuál es la entropía inicial y cuál es la entropía final y cómo se dio ese cambio. Tenemos que el cambio de entropía es igual a la entropía final o a la entropía 2, como le quieran llamar, menos la entropía 1. Esto es muy importante porque a partir de esa ecuación tan simple y tan sencilla, pues se relacionan todas las demás, que yo siento que cada vez se vuelven un poco más complejas, pero pues no es tanto como para asustarse. Después tenemos las ecuaciones que relacionan a los procesos isentrópicos. ¿Cuáles son los procesos isentrópicos? Una vez más, son los procesos que tienden a tener una entropía igual la final que la inicial, es decir, la entropía se va a mantener constante, o hay procesos en que no se mantiene constante, pero es tan pequeño ese cambio de entropía que se puede considerar como isentrópico, se puede considerar como constante y se pueden utilizar estas ecuaciones que voy a mencionar. La primera, S2 es igual a S1, eso ya lo sabemos, es para cualquier proceso isentrópico es lo más básico. Después tenemos que la entropía 2 menos la entropía 1 va a ser igual al calor específico. Aquí ya tocamos un tema muy importante porque es un tema que ya habíamos visto en otros videos anteriores, específicamente del capítulo 4 del Cengel, y es el calor específico. Bueno, la entropía, la segunda ley, retoma el tema de los calores específicos, pero los acomoda a su modo, digámoslo así. Entonces tenemos que es igual al calor específico promedio. Aquí no es Cp, aquí parece que es Cp, pero es una C normal. Recuerden que cuando tenemos una C normal es un calor específico. Cuando tenemos un subíndice requiere decir otras cosas que voy a mencionar un poco más adelante. Tenemos el calor específico promedio por el logaritmo natural de la temperatura final, que básicamente es la temperatura 2, como le quieran llamar, sobre la temperatura inicial, o también denominada temperatura 1. Otra cosa que me llamó la atención que el libro menciona, porque yo me quedé así, pues como que se está contradiciendo un poco, ¿no? Es que el libro menciona que a pesar de que se puede dividir estas dos temperaturas, pues realmente la temperatura 2 en un proceso isentrópico, pues siempre va a ser igual a la temperatura inicial o a la temperatura 1, de la forma en que se le quiera llamar. Después, el siguiente tema es el mismo, pero esta vez está aplicado a gases ideales. También esto me llamó la atención porque los gases ideales también son un tema que ya habíamos tratado en otro video del capítulo 3 específicamente. Y una vez más, la entropía y la segunda ley de la termodinámica pues retoma este tema y lo acomoda a su forma. Entonces, en cuanto a gases ideales, tenemos otras tres ecuaciones muy importantes. Aquí ya no me cupo, pero en cuanto termine de explicarles estas, les voy a explicar otros términos, otras ecuaciones que se pueden aplicar para cualquier sistema que estés analizando. Recuerden que en el capítulo 5 vimos que muchas de las ecuaciones de ese capítulo dependían del sistema que analices, si es una tobera, si es un intercambiador de calor, si es X tipo de máquina o sistema que estés analizando. Bueno, pues para esto también se aplica ese tipo de reglas. No lo anoté porque ya no me cupo, pero ahorita lo reviso y se los anoto para que sepan qué se debe hacer o qué no se debe hacer o tomar en cuenta cada vez que trates con un sistema distinto, porque como ya había mencionado de hecho en el video del capítulo 5, yo diría que todo esto depende 100% del sistema que analizas. El sistema que analizas te da toda la información que necesitas para resolver cualquier problema. Obviamente, si no sabes qué sistema estás analizando, pues no tendría caso que estuvieras resolviendo ese problema, porque piensa en un ingeniero en la vida real y al que le encargan resolver un problema de una máquina, digamos que una tobera, está trabajando con una tobera y tiene que resolver algo en cuanto a esa tobera, y pues el ingeniero no sabe qué es una tobera y el ingeniero no sabe que para una tobera se aplican ciertas cosas o no se toman en cuenta ciertas cosas que para otras sí, y pues sería digamos que un desorden total en ese sentido. Pero bueno, ya dejando de hablar sobre eso, vamos a la primera ecuación que tenemos en cuanto a gases ideales, repito, que dice que la entropía final menos la entropía inicial va a ser igual a los calores específicos. Estas dos se parecen mucho, no son iguales, ahorita voy a explicar por qué, pero tenemos que es igual al calor específico a volumen constante promedio por el logaritmo natural de la temperatura 2
sobre la temperatura 1 final sobre inicial más R, otra vez se toma el tema de la R, que recuerden que se refiere a pues a los gases ideales, a la constante de gases ideales, ¿ok? Y eso multiplicado otra vez por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Obviamente es volumen porque estamos manejando el calor específico a volumen constante. En el caso del calor específico a presión constante, la fórmula es casi igual. Entropía 2 menos entropía 1 es igual al calor específico a presión constante promedio, aclaro, por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Hasta ahí la ecuación es exactamente igual a la primera. Pero aquí cambia el signo. En lugar de tener un más, tenemos un menos. Menos la R de los gases, o más bien del gas que estés analizando, por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. ¿Por qué presión? Pues porque es el calor constante, el calor específico a presión constante. Después, por último, tenemos otra ecuación de entropía, que es la más larga y es digamos que es la primordial en cualquier problema de entropía que te puedas topar en tu vida. Yo usé muchas veces esta ecuación resolviendo problemas, bueno, no muchas veces, de hecho en todas las ecuaciones, en todos los problemas usé esta ecuación, es la básica, se la tienen que aprender yo creo que de memoria. Muchas veces no se recomienda aprender las cosas de memoria porque se pueden olvidar muy fácilmente si no lo repasas, pero en estos casos, pues la verdad yo considero que sí es necesario porque es muy muy importante. Y tenemos que la entropía de entrada menos la entropía de salida del sistema más la entropía generada es igual al cambio de energía de entropía en el sistema. Estos términos algunas veces se van a hacer unos 0 y otros no. Básicamente este tema es exactamente igual al que habíamos visto en el capítulo 4 y 5 con la primera ley, solo que en lugar de tener calores y flujos másicos y cosas así, tenemos entropía. De hecho, hablando de flujos, la entropía también se puede representar mediante flujos. ¿Cómo se representa mediante flujos? Recuerden que nada más se le agrega un punto aquí y un punto acá. Bueno, obviamente puntos acá. Siempre que tengas un punto en una... Siempre que tengas un punto así en una letra que quiera decir cualquier cosa, por ejemplo en la masa, si tienes un punto pues es flujo másico, pues aquí es flujo de entropía. Realmente es lo mismo, solo que hay que tener cuidado porque si manejas un término como flujo y otro como entropía, pues el resultado siempre te va a dar erróneo. Siempre debes tener las mismas unidades. Recuerda que el punto básicamente lo que te dice es que es la entropía en una determinada cantidad de tiempo. Entonces seguramente esto va a tener, pues depende del tipo de tiempo que quieras aplicar, si son horas, si son minutos, si son segundos. Por lo regular lo más común en los problemas es que sean segundos, pero pues recuerda que siempre tienen que estar las mismas unidades. Si tienes unidades al principio en flujo y las otras en entropía, pues las tienes que transformar y así tienes que irte para que el resultado no te vaya a dar mal. Ahora les voy a poner aquí, déjenme borrar estas partes, porque quiero que vean las ecuaciones que básicamente se pueden dar distintas dependiendo del sistema que estés analizando, sea una tobera, sea un intercambiador de calor, sea lo que sea. Entonces voy a borrar esta parte, yo creo que hasta ahí está bien porque pues realmente no voy a usar tanto espacio para esto. Pero entonces aquí se los voy a poner. Básicamente tenemos esto. Primero voy a poner lo de las turbinas. Son 4 ecuaciones si mal no recuerdo. Pero primero tenemos para las turbinas. ¿Cuál es la ecuación que se utiliza para las turbinas? Tenemos que es el trabajo real sobre el trabajo isentrópico. Todas las ecuaciones de estos sistemas son prácticamente iguales. Cambian algunas cosas, pero son muy parecidos. Se define como el trabajo real de la turbina, obviamente, sobre el trabajo isentrópico de la misma. Después, para el siguiente tipo de sistema tenemos, me parece que toberas. Compresores, cierto. Para los compresores. Compresores. En este caso quiero aclarar, porque ahorita lo voy a escribir, pero quiero aclarar que es lo contrario a las turbinas.
En lugar de tener el trabajo real en el numerador, vamos a tener el trabajo isentrópico en el numerador. Perdón por mi letra tan fea, pero pues la genética no me quiso dar un buen pulso ni buena habilidad para escribir ni dibujar. Sobre el trabajo real que en el caso de las turbinas estaba en el numerador, y en este caso está en el denominador, perdón. Entonces tenemos el trabajo isentrópico del compresor sobre el trabajo real de ese mismo compresor. Después tenemos, me parece que una última ecuación, que de hecho es referente a las toberas. Hablando de toberas, que básicamente dice lo siguiente. Aquí me faltó un detalle de poner, ahorita les explico cuál. Tenemos que la energía real a la salida de la tobera sobre la energía isentrópica a la salida de la tobera. Si se dan cuenta, son prácticamente iguales. Aquí quiero aclarar, porque se me olvidó ponerlo, que en el caso de las toberas la energía se refiere a la energía cinética. Ya no me cabe ponerlo. Bueno, no creo que tenga caso que lo ponga porque ya se los mencioné, pero se refiere básicamente a la energía cinética a la salida de la tobera y bueno, obviamente la energía cinética real, y abajo en el denominador la energía cinética isentrópica también a la salida de la tobera, que se me olvidó poner. Ahí está, sobre la energía isentrópica cinética a la salida de esa misma tobera que estás analizando. Entonces básicamente esto es todo en cuanto a este capítulo. Vamos a checar en el siguiente video el capítulo 10, me parece. Vamos a saltarnos un poquito. Y bueno, los veré en el siguiente video.